Y bueno, pues hoy en esta noche, mis hermanos, voy a continuar con la serie Vida y Milagros de Jesús, con el tema número 19, que le titulé Jesús nos hace libres de nuestras ataduras. Sí, el subtema se llama La mujer encorvada. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículos 10 al 17. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción. En los evangelios, mis hermanos, se nos muestra al Señor Jesús liberando cautivos, ¿verdad que sí? Se nos muestra echando fuera demonios, restaurando a muchos hombres, y también se nos muestra al Señor Jesús sanando a muchas mujeres enfermas. Y hoy, mis hermanos, que más que nada que está muy de común enfermarse, ¿verdad? Yo he escuchado miembros de aquí de la congregación que están enfermos, de repente de las vías respiratorias, de repente de alguna otra enfermedad, y gente por todos lados escuchas que están enfermos, ¿verdad? Y más de alguno de nosotros pues tenemos familiares que también están padeciendo alguna enfermedad, ¿verdad que sí? Entonces ahorita está muy en común el escuchar esto de enfermedades, ¿no? Entonces vemos a Jesús que Él sanaba a hombres y a mujeres y liberaba, ¿verdad? Y sanaba. Entonces un ejemplo fue el que veremos hoy, la sanidad o liberación de la mujer encorvada, según Lucas 13, 10 al 17. Y esta porción de la Biblia, mis hermanos, tiene por título, si usted lo ve ahí en su Biblia, creo que ya lo tiene, dice Jesús sana a una mujer en el día de reposo, ¿verdad? Eso dice ahí como título. ¿Sí lo está leyendo? Bueno, pues al menos en la Reina Valera, ¿verdad? Algunos otros tienen otras versiones y a lo mejor no viene ese título. Y la verdad, mis hermanos, es que cuando el Señor Jesús apareció aquí en la tierra o vino aquí en la tierra, ¿verdad? Apareció allá en Israel, Él apareció ejerciendo el ministerio que el Padre le había entregado, ¿sí o no? Y la vida de muchos fue transformada. Eran sanados, como le decía, liberados, restaurados, perdonados, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los tiempos, hoy en día Él sigue, mis hermanos, transformando nuestras vidas, ¿sí o no? Él sigue transformando nuestros pensamientos y también sigue transformando nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, es posible, mis hermanos, estar en la iglesia, estar aquí en un lugar de reunión, ¿verdad? Y enfrentar adversidades también, ¿sí o no? Pruebas, también podemos recibir pruebas, ataques del enemigo de nuestras almas, ¿sí o no? Sí. Y esto nunca lo negó ni lo ocultó el Señor Jesús, mis hermanos. Más bien, la Biblia nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice las Escrituras, ¿verdad? ¿Y quién es este que nos amó? Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mire, Lucas 13, versículo 11. Vamos a leer 11 y 12. Hacemos una oración y comenzamos con el tema. Lucas 13, 11. ¿Lo tiene? Dice, y había allí una mujer desde hacía 18 años. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias por tu presencia, por permitirnos, Señor, entrar en tu presencia, al lugar de tu santa morada. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Gracias, Señor, porque tú eres bondadoso y nosotros, Señor, en nuestra pequeñez, en nuestra imperfección, tú nos permites acercarnos a ti. Es por eso que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, de donde viene nuestro oportuno socorro. Y hoy, Señor, queremos en este momento disponer nuestro corazón, disponer nuestros pensamientos para adorarte, para recibir tu palabra y ser instruidos conforme a ella, Padre. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y dice
el versículo 10 de Lucas 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, ¿verdad? Y aunque, mis hermanos, la oposición contra Jesús estaba ya aumentando para ese tiempo, para ese entonces, pues al parecer todavía Jesús era invitado en algunas de las sinagogas para poder enseñar, ¿verdad? Porque lo estamos viendo que Jesús estaba en una sinagoga. Incluso, mis hermanos, en este momento, como le decía, tan tardío, pues en su ministerio Jesús todavía lo invitaban. Y sabe que en esa época Jesús, cada vez su fama iba en aumento y cada vez tenía más enemigos. Entonces, es importante, si lo señala la palabra, es importante ver que Jesús estaba en una sinagoga, ¿verdad?, enseñando en el día de reposo, en el día que los judíos le dedican y le dedicaban y le dedican, ¿verdad?, a Dios. Ese es el día que ellos le dedican, todo el día, ¿verdad? Y el versículo 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aparentemente, mis hermanos, la condición física de esta mujer se debió a una causa espiritual, si usted lo está observando ahí en este versículo 11. Y estamos mal, mis hermanos, al pensar que los problemas espirituales causan todos los problemas físicos. O sea, estamos mal en pensar que todo encierra en eso. Pero también, mis hermanos, es un error pensar, ¿sí?, que los problemas espirituales nunca pueden causar problemas físicos. Los problemas espirituales también causan problemas físicos, lo sabía. Y sabe que yo estuve investigando y encontré, mis hermanos, en un estudio publicado en el Journal of Psychosomatic Medicine, ¿verdad? En una revista, en un periódico que los psicólogos sacan. Ellos informaron, mis hermanos, que la intervención de reducción de estrés basada en la oración, dice, ayudó a disminuir los síntomas en pacientes con psoriasis. Eso es lo que dice esta revista, ¿sí? Y la oración no solo proporcionan una salida, dice este artículo que encontré, sino que también pueden reducir el estrés, ¿sí?, acelerar la recuperación e incluso disminuir la presión arterial y fortalecer el sistema inmunológico. Y si usted lo quiere, lo puede investigar. Luego le paso dónde está el link para que Y luego dice este científico, el que investigó todo esto, Harold G. Koenig, MD, dice aquí, MD, es ser médico, ¿verdad? Si eso significa médico. Dice, en su investigación como director del Centro de Espiritualidad y Salud de la Universidad de Duke, dice aquí, descubrió que quienes se benefician más de la religión y la espiritualidad son quienes asisten a servicios religiosos y practican la oración o la lectura espiritual en el hogar de forma regular. Así que ya lo sabe, mi hermano. Si usted es alguien que casi no se congrega, por eso está enfermo. Bueno, aquí lo dice. Si usted es de los que casi no oran, por eso está enfermo. Si usted es de los que no leen la escritura, por eso está enfermo. Aquí lo dice, y científicamente comprobado, mis hermanos. Ahora, ¿qué más si lo vemos en las escrituras? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y dice aquí que el doctor Koenig, quien dirige seminarios para el programa de educación continua de la Facultad de Medicina de Harvard, y es autor de un buen número de libros sobre el tema, descubrió que las personas que asisten regularmente a los servicios religiosos, oran individualmente y leen la Biblia, tienen menos probabilidades de sufrir ciertos tipos de hipertensión. ¿Cómo ve? Fíjense, tienen sistemas inmunes más fuertes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y luego dice, tienden a ser hospitalizados con menos frecuencia y abandonan el hospital antes que aquellos que rara vez o nunca asisten a la iglesia. ¿Se fija? Es una investigación científica, mis hermanos, para que aquellos que no creen y que la ciencia, ahí le va pues, a aquellos que necesitan la ciencia, ahí le va un dato, ¿verdad? Científico. Así que ya lo sabe, mi hermano,
Es mucho mejor y más saludable reunirse en la congregación, orar y estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que ya lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? Y los que nos ven por internet y los que no vinieron el día de hoy, pues los animamos, ¿verdad? Para que se sienta fortalecido en la salud. Yo creo que por eso casi no me enfermo, ¿verdad? O cuando me enfermo, mire, le voy a decir algo, pero es que ellos lo estudian de una manera natural, pero realmente es el Espíritu Santo de Dios quien nos da la fortaleza, ¿sí o no? Porque ¿sabe una cosa? Yo he venido en ocasiones y me he parado aquí sintiéndome mal, pero cuando ya estoy aquí y empieza el servicio, inmediatamente me comienzo a sentir bien. Pero no es algo natural, es algo sobrenatural. Lo sabemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, regresando a Lucas, mis hermanos, esta mujer enferma fue a buscar a Dios ahí en la sinagoga. Esa era su costumbre, ¿verdad? Era el día de reposo y fue a la sinagoga, al lugar de la reunión, al lugar que se supone que todos deben de ir para dedicarle ese día al Señor, ¿verdad? A la sinagoga, como era su costumbre, ese día fue ahí, ¿verdad? Pero en aquella ocasión, mis hermanos, pues ¿qué cree? Que allí estaba el Señor Jesús en la sinagoga, ¿verdad? Y su vida iba a ser transformada de esta mujer, ¿sí? Y aquella reunión, mis hermanos, fue diferente porque, como le decía, allí estaba Jesús en persona. Y sabe una cosa, mis hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, siempre está en persona. Cuando nos reunimos en un solo cuerpo y en un solo espíritu y con una sola actitud de adorarle, el Señor se manifiesta. Él se hace presente y tenemos que invitarlo. Amén. Entonces la presencia del Señor es importante, mis hermanos, en la congregación. ¿Cuántos lo creen? Y debe de ser lo más importante, ¿sí o no? En nuestras vidas y en nuestras reuniones. La presencia del Señor debe de ser lo más importante, mis hermanos. Y continúa diciendo el versículo 11, y andaba encorvada. Fíjese, esta mujer, dice el versículo 11, que había una mujer desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo estaba? Dice, encorvada. O sea, estaba así. Y no podía levantarse. Imagínensela caminando 18 años así, hermano. 18 años así sin poder levantar la cabeza ni siquiera poquito. ¿Ha visto personas que están así? Que no pueden levantarse. Qué difícil ha de ser eso. Qué doloroso y qué cansado. De verdad. Eso es algo tremendo. Por eso debemos de darle gracias a Dios que tenemos salud, mis hermanos. Sí. Y andaba encorvada, dice, y en ninguna manera, o sea, era imposible, mis hermanos. No se podía enderezar, en ninguna manera. La causa física de su incapacidad, mis hermanos, para enderezarse ha sido examinada. Fíjese, un médico, una persona, Jabe Wilkinson, quien identificó la parálisis como resultado de la epondilitis anquilosante, así se llama esta enfermedad. Donde está la gente encorvada, así se le conoce. Se la repito para los que están anotando. Epondilitis anquilosante, así se llama, ¿sí? Que produce la fusión de los huesos espinales. Es decir, la columna, ya ve que en la columna hay varios huesitos y nos hace que podamos levantarnos y agacharnos con facilidad. Pues la columna se hace una sola, mis hermanos. Esos huesos se unen, ¿verdad? Entonces es lo que provoca el que se encorven y ya no puedan levantarse. Una vez en el trabajo, allá en Guadalajara, yo comencé trabajando en los almacenes como almacenista. Y había una chica, mis hermanos, que de vez en cuando se quedaba trabada. Se agachaba y ahí se quedaba, ya no se podían enderezar. Entonces tenían que regresarla. O sea, a veces allí había médico en el lugar, pero a veces ahí le ayudaban, pero a veces tenía que irse a un hospital para que la enderezaran. Y dice que era doloroso, porque se quedaba trabada. No sé si a usted le ha pasado, que de repente se le traba un hueso por ahí, la quijada o algo, ¿no? Y cuando quiere destrabar hasta duele, ¿no? ¿O no? Entonces, eso es lo que provoca esta enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Ok, muy bien. Se llama la espondilitis anquilosante, ¿sí? Anquilosante, perdón. Entonces es una enfermedad inflamatoria, mis hermanos, que con el tiempo
puede ser que algunos de los huesos de la espina dorsal, es decir, las vértebras, se fusionen, se hagan una. Eso es lo que provoca esta enfermedad. Y esta fusión, mis hermanos, hace que la espina dorsal sea menos flexible y puede generar una postura encorvada. Es lo que genera esta enfermedad, ¿sí? Y esta mujer, lo dice la Escritura, estaba encorvada. No dice qué enfermedad era, pero ya hoy en día ya podemos saber qué enfermedad era. ¿A poco no le da gracias a Dios por eso? Y fíjese algo, cuando usted está encorvado y tiene esa enfermedad, y si las costillas están afectadas, es decir, si alguna vez tuvo alguna fractura o algo en sus costillas, pues puede ser difícil respirar profundamente. Eso es algo muy tremendo, mis hermanos. La espondilitis anquilosante afecta más a menudo a los hombres que a las mujeres, fíjese. Ese es un dato importante porque vemos que era una mujer la que estaba encorvada. Y según los datos que yo investigué, esta enfermedad afecta más a los hombres. O sea que no era común ver a una mujer así. Por eso la Biblia lo menciona, ¿se fija? Qué importante es todos los datos que la Biblia nos da. Dice que los signos y síntomas generalmente comienzan en la edad adulta temprana, es decir, alrededor de entre los 50 en adelante, ¿no? 50, 55, es la adulta temprana. Dice, y luego dice aquí, y lo subrayé, dice, no existe cura para esta enfermedad espondilitis anquilosante, no existe cura. O sea, un dato todavía más importante que debemos de resaltar, no existe cura, pero los tratamientos pueden disminuir los síntomas y posiblemente retrasar la evolución de la enfermedad. Pero ¿cuántos saben, mis hermanos, que para nuestro Dios no hay nada imposible? No hay nada imposible para nuestro Dios. Y esta mujer, mis hermanos, ella estuvo en esta condición durante 18 años. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? 18 años en esa postura. Y en todos estos años, mis hermanos, ella no pudo ver el sol, aunque quisiera. No podía ver el sol, ni su salida, ni su puesta. ¿Y a poco no es hermoso cuando usted ve que el sol va saliendo? ¿O a poco no es hermoso cuando usted ve que el sol se está ocultando? Y esta mujer no podía ver eso. Es más, no podía ver ni la luna, no podía ver ni las estrellas, mis hermanos. No podía contemplar ninguna de ellas. Nada que pudiera alegrar su mirar de esta mujer, fíjese. Y su rostro estaba inclinado hacia el polvo y toda la luz de su vida estaba tenue. Siempre agachada hacia el polvo. Qué tremendo, ¿no? Caminaba como si buscara una tumba esta mujer. Así caminaba. Y no dudo, mis hermanos, que de repente o a menudo ella sentía que era mejor encontrar una tumba. Porque imagínense 18 años, la vergüenza que ella cargaba con todo esto, ¿verdad? Y eso nos recuerda, mis hermanos, que hay situaciones en nuestras vidas que afligen, o hay situaciones que afligen, mis hermanos, a una persona por muchos años, ¿sí o no? Hay situaciones, mis hermanos, que pasan los años y esa situación nos sigue afligiendo. Y en ciertos casos, hasta toda una vida puede pasar, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, mis hermanos, hay sanidad y hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que esta era una situación, mis hermanos, igualmente dolorosa y humillante para esta mujer. La violencia que ella tuvo que soportar y la vergüenza que no podía pues ocultar también. Entonces esta mujer encorvada, mis hermanos, representa o nos habla, mis hermanos, de una carga espiritual que se lleva y es tan pesada que doblega nuestras fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, hay cargas tan pesadas, estamos hablando de cosas como crisis económicas, hay crisis familiares también, que muchos llevan su yugo ahí cargando, ¿verdad? Hay también, dije crisis familiares, heridas del pasado, miedos y desconfianzas de todo. A todo le tienes miedo y de todos desconfías, ¿verdad? Desconfianzas de todo tipo, ¿no? También hay preocupación por el futuro. Son cargas que la gente está ahí cargando. Fracasos sentimentales, resentimientos, frustraciones y entre otras cosas, ¿sí? Que al no entregarlas a Dios, al no ponerlas a sus pies,
pues producen fatiga, producen desgaste y agotamiento emocional y espiritual, ¿sí o no? Por eso dijo Jesús, todos los que estén cargados, vengan a mí. Todos los que estén cargados y cargados, porque yo los haré descansar. No yo, Jesús. Él dijo, yo los haré descansar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué seguimos cargando eso, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nos falta fe. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante una adversidad que se extiende en el tiempo? ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos? Mire, solo existen dos posibles respuestas para esta pregunta, ¿sí? La número uno es que podemos quejarnos continuamente, vivir enojados por eso, culparnos o culpar a otros. O número dos, mis hermanos, decidimos buscar a Dios desde nuestra condición. ¿Sí? No importa cómo está nuestra condición, no importa cómo estés, busca a Dios, clama a Él. ¿Y qué va a suceder? Si clamas a Dios, Él te va a responder. Amén. Entonces la Biblia, mis hermanos, no nos dice quién era esta mujer. Eso no nos dice la Biblia, quién era. Pero sí se destaca su piedad, la piedad de esta mujer. Pues ella estaba en aquella sinagoga buscando a Dios y escuchando su palabra. Ella estaba allí. ¿Sí? Esta mujer, nos dice la Biblia, que asistía a la sinagoga a pesar de su difícil situación. Y hay algunos que dicen, no, hoy día me fue mal en el trabajo, mejor no voy a la iglesia. Dios tuvo la culpa de esto. Y a pesar, y cosas sencillas, mis hermanos. Pero esta mujer que estaba encurvada, ella no le importó y ella sí fue. Imagínense, a lo mejor vivía lejos y se fue caminando, ¿verdad? Porque antes pues no se usaba el bus, no se usaba traer auto, no había freeways. Y los más ricos tenían camellos. Pero ella a lo mejor andaba a pie. Y así, ella fue a la sinagoga. Y nosotros que tenemos todo, mis hermanos, las comodidades, no venimos a la iglesia. Qué triste es eso, ¿no, mis hermanos? ¿No lo creen? A mí se me hace triste eso. Y ahora que estamos más cerca y estamos más céntricos de todos, a veces ya ni eso, ¿verdad? No lo estoy regañando, hermano. Sí lo estoy regañando. Y como dijo el otro pastor, y me dan ganas de... No, no es cierto, ¿verdad? Pero esta mujer asistía a la sinagoga a pesar, mis hermanos, de su difícil situación. Y esta mujer no permitió, mis hermanos, que los no se puede de su vida, los no se pueden, la estancaran. Ella no se podía enderezar, pero iba a la sinagoga a buscar a Dios. ¿Se fija? Y ella no permitió que el transcurrir de los años en la misma situación le robaran la esperanza y la fe en Dios. Ella seguía creyendo, mis hermanos, en un milagro del Señor para su vida. Ella estaba esperanzada en eso, esperanzada en Dios, ¿sí? Ya que Deuteronomio 3 nos lo dice. Mire, vaya por favor, deje un apartado ahí en Lucas y vaya por favor a Deuteronomio, en el 5º libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 23, para que leamos lo que dice aquí acerca de esto. Porque recordemos pues que esta mujer era una mujer judía y todos los judíos conocían las escrituras. Amén. Así como nosotros las conocemos, ¿verdad? Las escrituras. ¿Lo entiende ya? Deuteronomio 3:23 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y comenzó a cantar: Dios de proezas, ¿verdad? Fíjese. Y esa es la fe, mis hermanos, que a Dios le agrada, ¿no? En la cual nosotros confiamos en Él y creemos a pesar de las circunstancias. Y esa fe, mis hermanos, es la fe que el Señor recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mujer no se detenía por andar encorvada, no se detenía. No se detuvo en el qué dirán tampoco.
¿Qué va a decir la gente? Mírame en mi condición, ¿verdad? La gente va a tener lástima de mí, ¿no? Ella no permitió que la murmuración o menosprecio de otros la detuvieran en su intención de buscar la presencia de Dios. Y creo que los que estamos aquí hemos venido a eso, ¿verdad? A buscar la presencia de Dios. Y el Señor se ha manifestado y nos ha permitido el poder sentir su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, hermanos, nosotros con cualquier cosita, ¿verdad? Ya no queremos venir a la iglesia, como le decía. No, es que me vio feo. No, es que aquí no hay amor. No, es que me exhortaron. No, es que está muy lejos. Y los puros ay, ¿no? Y ay. Pura queja, mis hermanos. Cuando al Señor le tenemos que dar nuestra alabanza y no nuestra quejabanza, ¿verdad? Pero cuando buscamos la presencia de Dios, mis hermanos, a pesar de nuestras adversidades, al final veremos los milagros de Jesús a nuestro favor, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, esta mujer pues recibió su sanidad por el Señor Jesús, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Esa mujer enferma, mis hermanos, o encorvada, seguramente vivía con cierta tristeza, de verdad, porque, una enfermedad causa tristeza, mis hermanos, de verdad. Por más que la persona que contiene esa enfermedad quiera aparentar lo contrario. Mira, las personas que les dicen que están enfermos de cáncer, luego ya piensan en la muerte inmediatamente. Ya me voy a morir. Y no buscan a Dios, cuando deben de hacerlo, es lo primero que deben de hacer. Dicen, no, pues ya me voy a morir, pues vamos a divertirnos, ¿verdad? Vamos a darle vuelo como dice, vive la vida loca, ¿verdad? Y ahí están. Que acá pues ya me voy a morir. No, es que es para sentirme bien. No, ponte a cuentas con el Señor. Si tienes una enfermedad como esas, ponte a cuentas con Dios. Y Dios, en su misericordia y en su voluntad, si Él quiere, Él puede sanarte. Porque hemos visto muchos casos de gente que ha sido sanada completamente de ese tipo de enfermedades, ¿sí o no? Entonces esta mujer enferma sí vivía con tristeza, ¿verdad? Vivía con aflicción ante su condición de salud, pero todo eso fue transformado, mis hermanos, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la presencia de Dios, mis hermanos, cambia todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? La presencia de Dios cambia todas las cosas. Jesucristo, mis hermanos, Él vino a este mundo, Él vino a esta tierra a mostrar su amor y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya por favor al versículo 12 para que veamos ahí. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Fíjese, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Como podemos ver, mis hermanos, el Señor Jesús estaba enseñando en aquel día, en aquella sinagoga, y ella no podía ver a la persona que estaba en ese momento exponiendo la palabra, ¿verdad? En ese momento ella no podía ver quién estaba exponiendo las sagradas escrituras. No podía ver. Si ella se sentaba en una silla así como usted, no, pues tenía que estar agachada. Y no podía levantar su cabeza. No podía ver quién estaba allí. ¿Sí? Pero ella, como no podía ver, ¿pero qué cree? Jesús sí la podía ver. Y Jesús la llamó. Jesús habló una palabra de compasión y de autoridad a esta mujer. Y Él también puso las manos sobre ella, dándole un toque compasivo, mis hermanos. Y no hay nada imposible para nuestro Dios, pues el Señor Jesús llamó a esta mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow. Aquella enfermedad o atadura espiritual, mis hermanos, que había estado en ella o sobre ella por 18 años, desapareció ante el poder de Dios. Se necesita un poco de fe, mis hermanos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al monte: échate de aquí, y esto se haría. A veces nos hace falta un poco de fe, mis hermanos, para poder recibir milagros. Nuestro Dios hoy en día sigue haciendo milagros. Nuestro Dios hoy en día
sigue haciendo proezas. Nuestro Dios es un Dios vivo, mis hermanos. Pero a veces no creemos, dudamos. A veces tenemos ya por costumbre venir a este lugar y a veces nos vamos igual que como venimos. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Hoy el Señor no quiere que te vayas como veniste. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de esta mujer por más de 18 años desapareció. Y aquella mujer llegó enferma, había vivido encorvada por mucho tiempo, pero aquel día el Señor Jesús estaba allí y sucedió un milagro poderoso. Y en la presencia de Dios, mis hermanos, hay sanidad y hay liberación. Amén. Mire, vaya por favor, dejando un apartado todavía ahí. Vamos a ver a Salmos, al libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 2. Salmos 30, versículo 2. ¿Lo tiene? Salmos 30, 2. Dice: Jehová Dios mío, a ti clamé, ¿y qué? Y me sanaste. ¿Sí o no? Mira, si tú estás enfermo, hoy vienes enfermo, traes un dolor, te duele algo, hoy vamos a clamar, mis hermanos, al Señor y Él nos va a sanar. ¿Sí? Porque dice aquí la palabra del Señor: a ti clamé, ¿y qué? Y me sanaste. Vaya por favor al Salmo 103, versículo 2. Salmos 103, versículo 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana algunas de tus dolencias. Todas, ¿verdad? Eso es lo que dice, todas, no algunas. Él sana todas tus dolencias. Y si la palabra de Dios dice que todas, es que Él sana todas. Amén. La sanidad de la mujer, mis hermanos, encorvada, nos recuerda que el Señor Jesús recompensa la fe y la perseverancia. Pues a pesar de todo, mis hermanos, esta mujer siguió buscando a Dios y en el tiempo perfecto del Señor, ella recibió su milagro en el tiempo perfecto del Señor, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí, mis hermanos? El Señor Jesús siempre actúa a nuestro favor, ¿sí o no? Y debemos observar, mis hermanos, detalladamente todo lo que el Señor Jesús hizo por esta mujer allí en el versículo 12. Véalo. Dice que Jesús la vio, ¿verdad? Y luego dice que Jesús la llamó, ¿cierto? Y le dijo. ¿Se fija? En un solo versículo, todas estas acciones que el Señor Jesús hizo por esta mujer. La vio, la llamó y le dijo. Y en el versículo que sigue dice, la tocó, ¿verdad? En el 13. Pero continuando en este 12 dice, todo lo que muchos, ¿verdad? El Señor Jesús hizo lo que muchos no hicieron por ella. Y fueron acciones, mis hermanos, del Señor a favor de esta mujer. ¿Sí? Quizá ella no era importante para los hombres, pero el Señor Jesús la vio. ¿Sí? Y todo esto, mis hermanos, nos enseña que debemos de ser observadores y ver a nuestro alrededor para ver quién necesita, ¿verdad? Por lo menos de una oración. ¿Sí? Tenemos que observar. Venimos a eso, a ver a quién podemos servir de entre los hermanos. Quizá nadie le tenía en cuenta a esta mujer, pero el Señor Jesús la llamó. ¿Sí? Y esto nos enseña, mis hermanos, que debemos de hablar con esos hermanos que no han venido y debemos de animarles a asistir. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez pocos le hablaban a esta mujer, pero el Señor Jesús le dijo, le dijo, ¿verdad? En ese versículo. Y esto nos enseña, mis hermanos,
que como hijos de Dios y hermanos en la fe, ¿sí?, debemos de hablarnos y saludarnos unos con otros. ¿Sí o no? Somos un solo cuerpo. Eso dicen las Escrituras. Y como un solo cuerpo debemos de vivir en armonía. Amén. Entonces eso es lo que nos enseña, mis hermanos. Quizá hacía muchos años que su esposo no tocaba a esta mujer, ni su familia la abrazaba, pero el Señor Jesús la tocó. Sí. Y esto nos enseña, mis hermanos, que debemos de imponer nuestras manos para orar por aquel que está enfermo o por aquel que está padeciendo alguna adversidad. ¿Sí o no? Si no, mire, vayamos allá a Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14. Santiago 5, 14. ¿Lo tiene? Dice Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos, mis hermanos, es los líderes. ¿Sí? No vaya a pensar que vamos a llamar a los viejitos de la iglesia para que oren. No, son los ancianos, son los líderes, ¿sí? Los pastores, pues, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿se fija? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Wow, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Nuestro Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. La mujer, mis hermanos, que no era importante para nadie, la menospreciada y señalada de estar bajo el juicio divino por algún pecado, porque así eran los judíos. Si tenías una enfermedad, es que andas en pecado. Y así, mis hermanos, hay en algunas iglesias, que si no crees en el Espíritu, que si no hablas en lenguas, que si estás enfermo, es que andas en pecado. ¿Sí? Es que andas en pecado, dice. Entonces, esta mujer ahora es llamada ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando ella no lo pensaba, mis hermanos, cuando ella no lo esperaba, Jesús se manifestó a su favor. Y de la boca del Todopoderoso, del Creador de los cielos, mis hermanos, y de la tierra, del Creador del ser humano y Creador de esta mujer, sale ahora la palabra, aquella que sale de Dios con poder para cumplir aquello por lo cual es enviada. Y le dice, mujer, ¿qué le dice? Eres libre de tu enfermedad. Mire, vaya por favor a Lucas 13:13 para que vea. Eso es en el versículo 12, ¿verdad? Mujer, le dice, eres libre de tu enfermedad. Y en Lucas 13:13 dice que Jesús puso las manos sobre ella. Y es lo que acabamos de ver en Santiago, ¿verdad? 5. Que debemos de imponer. Por eso cuando, levante su mano que trae una petición. Y todos la levantan. Pues los que están a un lado y que no la levantaron, acérquese y ore, imponga su mano, hermano. Señor, no sé cuál sea su petición. Y si no sabes, acércate y dile, ¿cuál es la petición, hermano? Para orar por eso. Acércate, pon tus manos y ora por esa necesidad. Es lo que tenemos que hacer, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús lo hizo también. Y Él puso las manos sobre esta mujer. Ahí dice en el capítulo 13, versículo 13. Entonces Jesús, mis hermanos, mostró su completo dominio de la enfermedad y la deformidad que esta mujer tenía, ¿verdad? Sin importar si la causa fuera espiritual o física. La mujer estaba feliz, mis hermanos, de haber decidido ir a la sinagoga ese día. ¿Y sabe algo? Déjeme decirle, y se lo digo de verdad, seriamente. Cuando usted deja de venir un día a la congregación, se pierde de la bendición. No sé si a usted le ha pasado que no tenías ganas de venir a la congregación, pero al final decides hacerlo. Y luego dices, uy, de lo que me hubiera perdido si no haya venido. ¿Sí o no? A veces eso pasa, mis hermanos. Te pierdes de algo que Dios quiere hacer en tu vida y como no viniste, te lo perdiste. Y eso es triste, mis hermanos.
Entonces Jesús pudo haberla llamado desde lejos y decirle, sé sana, mujer, ¿sí o no? Porque tenía el poder para hacerlo, como en otras ocasiones que lo hemos estudiado, pero no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo porque quiso mostrar su simpatía especial por un triste caso de sufrimiento. Esa mujer estaba sufriendo, mis hermanos, con esa enfermedad. 18 años encorvada. ¿Usted se puede imaginar cómo podía dormir? Si ella quería dormir boca arriba, ¿cómo le iba a hacer? O boca abajo. Solamente podía dormir de lado, izquierdo y derecho, ¿verdad? Y ya. Fíjese, y era doloroso. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Pone sus manos y la sana. Y continúa diciendo el versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella, ¿qué? Se enderezó. Luego, ¿y qué hacía? Glorificaba a Dios. Wow. Hermano, yo quiero animarte y permite que Jesús te toque. Yo quiero animarte de verdad hoy a ti, que viniste hoy, y los que nos ven y nos van a ver. Quiero animarles, mis hermanos, que permitas que Jesús te toque. Y esta mujer se presentó, mis hermanos, ante el Señor con su espalda torcida, ¿verdad? Con su columna vertebral averiada, dañada. Y ella expuso ante Jesús su condición y necesidad. Nosotros tenemos que exponer ante nuestro Dios cuál es nuestra necesidad. Y el Señor extendió sus manos y poder salió de él. Y la cadena, ¿verdad?, que espiritual que le ataba, que le afligía, pues esta cadena cayó, ¿verdad? Se rompió y ella se enderezó. Ella hizo lo que no podía hacer. Y con su espalda sanada y el resto de todo su cuerpo, daba gloria a Dios. Amén. Así que, mis hermanos, acerquémonos a Jesús y permitamos que haga su poderosa obra en nuestras vidas. ¿Cuántos lo van a hacer? Y vivamos para glorificar su nombre. Es muy interesante, mis hermanos, observar también que el Señor Jesús quiere que levantes tu cabeza. Él quiere que levantes tu cabeza. Él no quiere que estés agachado, ¿verdad? ¿Ha oído a esos que dicen, no seas agachón? Él no quiere que tengas tu cabeza agachada. Y esta mujer por 18 años, sus ojos miraban el suelo, su autoestima estaba por lo más bajo, su aflicción pesaba mucho, pero enderezó. Y esta palabra enderezó, que dice aquí la palabra, aquí este versículo, se traduce del término griego anorto, ¿sí? Con TH y O al final, que significa reconstruir, significa restaurar, significa restablecer y significa enderezar. Eso significa esta palabra, enderezó. Y el Salmo 3:3, yo se lo leo, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, ¿y qué más? Y el que levanta mi cabeza. Entonces, ¿quién quiere? ¿El Señor quiere levantar nuestra cabeza? ¿Sí o no? Él quiere levantar nuestra cabeza. Entonces el Señor Jesús, mis hermanos, sanó, liberó, restauró a esta mujer completamente, ¿sí? Y esta mujer se endereza y glorifica a Dios, alaba al Señor como hacía muchos años no podía hacerlo. Y lo más probable, mis hermanos, es que esta mujer es semejante, en semejante condición, ¿verdad? Así como estaba, pues no podía fluir, no podía ella fluir en una adoración poderosa. Pero ahora vive un nuevo nivel de adoración, mis hermanos, ¿sí? Vive un nuevo nivel de adoración, de presencia de Dios, un nuevo nivel de gloria, algo que antes no había vivido, y hay una liberación en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, y entra en una nueva libertad de adoración. Mire, yo he visto gente, mis hermanos, he visto gente de dos reacciones. Gente que ha sido sanada por el Señor y que glorifican a Dios y exaltan a Dios y son agradecidos y quieren servir y no hayan qué hacer, ¿verdad? Para el Señor, por agradecimiento de lo que Dios hizo en sus vidas. Y lo exaltan y lo adoran y brincan. Pero hay otra reacción, que cuando el Señor te sana, pues te vas al mundo a hacer lo que no podías hacer.
Yo he visto casos así, mis hermanos. Ya le platiqué del caso de uno que no podía caminar. El Señor lo sanó y se fue a bailar, porque no podía bailar. Wow, qué tremendo, ¿no? En la presencia de Dios, mis hermanos, todos somos transformados y restaurados, ¿sí o no? Y Jesús liberó a esta mujer encorvada, y es el Señor, mis hermanos, quien trae verdadera libertad. Amén. Todo es posible para Dios. Amén. Así que el Señor Jesús sanó a esta mujer encorvada, aunque allí estaban para la mala fortuna, por así llamarlo. Allí estaban los escribas y los fariseos, ¿no? Los criticones, ¿verdad? Estaban ahí para criticar a Jesús por sanar en el día de reposo. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Ahí en el versículo 14, el jefe de la sinagoga se indignó. Fíjese, vea, ahí el versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, ¿verdad? Enojado, fíjese, estaba enojado por lo que Jesús había hecho. Sí, hijo, qué tremendo, ¿no? Qué espíritu de religión, ¿no? De religiosidad ahí. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Wow. Y puede sorprender que el principal de la sinagoga estuviera tan molesto por un milagro tan maravilloso. Puede sorprender. Pero es importante, mis hermanos, recordar cuán fuertemente muchos de los judíos se apegaban a sus leyes y costumbres sabáticas. ¿Sí? Es el Shabbat. No, es el sábado. Ese día no podemos hacer nada. O sea, eran celosos de su costumbre. Entonces este hombre estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y parecía como si el padecimiento que había dejado a la mujer, que había dejado el cuerpo de esa mujer, ahora se le había pasado al corazón de este hombre, ¿verdad? Ahora él estaba encorvado ahí, todo agachado en su corazón. Y continúa diciendo el versículo 14, y dijo a la gente, hasta cobarde resultó ser. Le dijo a la gente, ni siquiera tuvo el coraje, mis hermanos, para hablar directamente con Jesús. No tuvo el coraje. Dirigió su protesta a las personas que esperaban, aunque era para Jesús el mensaje, ¿eh? Era para Jesús el mensaje. Y vea lo que le dijo a la gente, entre comillas. Le hablo a Pedro para que escuche Juan, ¿verdad? Como dicen. Fíjese, y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Se fija? El principal de la sinagoga, mis hermanos, no tenía la capacidad ni la autoridad para sanar en cualquier día de la semana. Pues ¿cómo la iba a tener si era un religioso? ¿Sí? Sin embargo, objetó de que Jesús hiciera esto en el día de reposo. El jefe de la sinagoga, mis hermanos, como le mencioné, no tenía la autoridad, pero el Señor nos ha dado la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, deje un apartado y vaya por favor a Marcos 3:13, para que veamos que el Señor nos ha dado la autoridad a los que creen en su nombre. Amén. Marcos 3:13. ¿Lo tiene? Después subió al monte, está hablando de Jesús, ¿verdad? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 15 dice, y que tuviesen ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener autoridad? Para sanar enfermedades. ¿Y para qué más? Wow, el Señor nos ha dado autoridad a los que creen en su nombre, a los que creen en Él, a los que tienen fe, a los que no dudan del poder de Dios. Él nos ha dado la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? Ya se oyeron menos amenes, ¿se fija? Ya se oyeron menos amenes. Dudamos, mis hermanos. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Vaya por favor al versículo 15 de Lucas 13.
Y vean la respuesta de Jesús al principal de la sinagoga. Vamos a ver qué le respondió. Fíjese, ¿eh? ¿Lo tiene? Entonces el Señor le respondió. ¿Qué le dijo? Hipócrita. Usted debe decir, ay, el Señor no tiene amor. Aquí no hay amor, yo me voy de la iglesia. ¿Ah? Hipócrita, le dijo. Jesús no respondió con gentileza. ¿Verdad que no? No. ¿Cómo respondió el Señor? Con autoridad. Con autoridad respondió. Se enfrentó al principal de la sinagoga, que valoraba más las costumbres y las tradiciones de los mandamientos bíblicos más que el poder compasivo y transformador de Jesús para sanar a una mujer que estaba muy afligida. ¿Se fija? Y Jesús, de forma parafraseada, estaba diciendo lo siguiente. Jesús estaba diciendo esto: eres un hipócrita al fingir celo por la gloria de Dios, cuando es solo el funcionamiento de tu corazón malicioso, insensible y poco compasivo. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Cuántos dicen ouch? Y vea lo que dice, continúa diciendo, versículo 15. Le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. La respuesta de Jesús fue simple, ¿sí o no? Si puedes ayudar a un animal en el día de reposo, ¿por qué no puedes ayudar a una persona que sufre en el día de reposo? ¿Sí o no? Era simple la respuesta de Jesús. ¿Sí? Y deje un apartado ahí y vaya por favor a Marcos 2:27. Porque vamos a ver acerca del día de reposo, para que nos quede claro sobre el día de reposo. Y Jesús aquí lo dice claramente. Marcos 2:27, ¿lo tiene? ¿Ven? Dice Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo, se está dirigiendo con los fariseos, con los escribas, con los jefes de las sinagogas. Les está diciendo, también les dijo, el día de reposo fue hecho ¿por qué? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Se fija? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Es decir, todos los días, mis hermanos, son del Señor. No solo los viernes, no solo los domingos, no solo los miércoles o el día que tú vengas y te congregues. Ese no es nada más el día del Señor. Todos los días son días del Señor. ¿Sí o no? Amén. Y hoy en día, mis hermanos, las personas están en contra de que una vaca se convierta en un buen bife, ¿verdad? No, es que hay que ser veganos, ¿verdad? No hay que comer animales, ¿sí? Porque los animales sufren cuando los matan. Pero están a favor de que se asesine a un bebé que está gestándose en el vientre de una madre y argumentan que es su cuerpo y que es su derecho. Y este pensamiento, mis hermanos, es incongruente, pero este pensamiento es el pensamiento del mundo. ¿Se fija? Y este mismo pensamiento tenía este hombre de la sinagoga, que era un líder religioso. Tenía ese pensamiento. Era más importante, no, hay que llevar a beber al animal. Oye, pero la mujer tiene enfermedad. No, que se espere porque es sábado. Y el sábado no se hace nada. Era lo mismo, mis hermanos. Hoy en día ese pensamiento del mundo está hoy. Sigue igual o peor. ¿Sí? Y continúa diciendo Jesús allí en Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, dice Jesús, ¿verdad? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Se fija? Jesús dio varias razones convincentes por las cuales era apropiado mostrarle misericordia y más apropiado que ayudar a un animal angustiado. ¿Sí? Era una mujer hecha a la imagen de Dios, ¿sí o no? Y porque era una mujer y no un hombre, era digna de más atención y preocupación. ¿Cuántas dicen amén? Mujeres, aprovechen, digan amén. ¿Sí? Era hija de Abraham, una mujer judía, ¿verdad? Con
conexión de pacto con Abraham. Y eso también puede indicar que era una mujer de fe, porque su asistencia constante a la sinagoga lo reflejaba, mis hermanos, ¿verdad? Aún a pesar de su condición, ¿sí? Ella era alguien que Satanás había oprimido, ¿sí? Y cada día es un buen día para ponerse a la obra de Satanás y liberar a sus cautivos, ¿sí o no? Y estuvo afligida durante 18 años, mis hermanos, el tiempo suficiente para sufrir mucho y atraer la compasión de Jesús y de los demás. Y nadie, mis hermanos, le había dicho a Jesús, nadie, que esta mujer llevaba 18 años atada, ligada a esa enfermedad. Pero Él lo sabía todo. Y Él lo sabe todo, mis hermanos. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Él lo sabía todo, mis hermanos. Él sabía cómo llegó a ser atada, lo que había sufrido durante todo ese tiempo, cómo había orado por la sanidad y cómo la enfermedad seguía presionándola. Él sabía todo esto, Jesús, ¿verdad? Y en un minuto había leído su historia y entendió su caso, nomás de verla. ¿Sí? El Señor Jesús preguntó, ¿no se le debe desatar de esta ligadura? Eso fue la pregunta que hizo. Y esta es una expresión, mis hermanos, que nos permite ver que la voluntad de Dios es la libertad de sus hijos. La voluntad del Señor Jesucristo, mis hermanos, es romper las ataduras demoníacas. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creemos, mis hermanos, que los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son buenas personas y que van a la iglesia? No, sino porque son nuevas criaturas, mis hermanos, en Jesucristo, ¿sí? Y están fuera del alcance de la posesión y el control demoníaco, los cristianos. Lo que sí se puede, mis hermanos, ver, y nos lo enseñan las Escrituras, con el permiso del Señor, es que pueden ser oprimidos, ¿sí? Oprimidos, así como le pasó a Job, por ejemplo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dio permiso a Satanás que tocara a Job, ¿verdad? Y dijo Satanás, pues de aquí soy. Y nomás le dijo, nomás su vida no la toques. Pero deshizo todo lo que tenía, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Se fija? Un cristiano no puede ser poseído, pero puede ser oprimido, mis hermanos. ¿Sí? Pero Jesús, en otras palabras, estaba diciéndole a esta mujer, mujer, hoy se rompe tu ligadura, aquella con la cual el diablo te había oprimido por 18 largos años. Mujer, la atadura que te ha afligido, aquello que te ha provocado dolor, vergüenza, tristeza, hoy se rompe y cae de ti. Y le dijo, eres libre. Cristo, mis hermanos, rompió esa ligadura. Y esta palabra ligadura que vemos ahí en este versículo se traduce aquí del término griego desmon. Desmon, así con acento en la última O, ¿verdad? En la O. Desmon, dice. Que además quiere decir cadena, soga con que se amarran los bueyes al yugo. También significa prisión, significa grillo de un preso, también significa cárcel, incapacidad o enfermedad. Todo esto es lo que significa esta palabra ligadura. Entonces, una atadura, mis hermanos, o ligadura espiritual, es decir, una cadena, un lazo, una cuerda, un grillete y todos los demás que vimos ahí, que no podían verse con los ojos naturales, pero que su existencia espiritual era tan real que se veía el resultado en la natural, en lo natural, pues ella andaba encorvada, ¿verdad? Ahí se veía. Aquella obra de Satanás, mis hermanos, le había robado el diseño divino, pues el ser humano no fue creado para andar encorvado, mis hermanos, sino para estar erguido, ¿sí o no? ¿Sí? Yo dije, no, pues Señor, voy a enseñar
toda esta enseñanza la voy a enseñar agachado. Dije, no, pero luego ¿qué tal si no me levanto? Van a tener que orar mis hermanos para un milagro, ¿verdad? Y voy a tener que hacer vivo, ¿verdad? Pero dice que entonces el ser humano no fue creado para estar encorvado, mis hermanos, sino para estar erguido. Y aquella atadura, mis hermanos, hacía que todo en su vida diaria fuera más difícil para ella. Pero Cristo vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Deje un apartado ahí y vaya por favor a Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. ¿Lo tiene, mis hermanos? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Y vaya por favor a Job 12, 18 rápidamente. Está ahí pegado, está cerquita. Job 12, 18. Y vamos a leer solamente la parte A. Dice Job 12, 18. Él rompe las cadenas de los tiranos. Así, mis hermanos, como Jesús sanó y liberó a la mujer encorvada, Él sigue rompiendo cadenas. ¿Cuántos lo creen? Él sigue destruyendo ataduras, rompiendo todo vínculo con el reino de las tinieblas y enderezando lo que está torcido, porque no hay nada difícil para nuestro Dios. Amén. Versículo 17 de Lucas 13. ¿Lo tiene? Dice, al decir Él estas cosas, fíjese, o sea, les dijo, ¿qué caso? O sea, ustedes le dan de comer a sus animales el día de reposo y esta mujer que está enferma, no es, o sea, es malo sanarle. Entonces dice, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. O sea, pues, se les dio vergüenza, ¿verdad? Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. La mujer, mis hermanos, fue tan obviamente sanada, era tan evidente su sanidad. Y el principal de la sinagoga era tan obviamente equivocado que el pueblo se regocijaba por la victoria de Jesús. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, el Señor Jesús sanó a la mujer enferma y esto nos recuerda que Él tiene el poder sobre toda enfermedad. Él liberó de sus ataduras a la mujer encorvada y eso nos recuerda, mis hermanos, que Cristo tiene el poder para romper las cadenas y ataduras espirituales. Jesús sanó a esta mujer en el día de reposo, lo que nos enseña, mis hermanos, y recuerda que en todo tiempo Él es nuestro libertador. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos ha cambiado. O sea, Él no ha cambiado. El Señor Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios Todopoderoso. Y Él quiere tocarte y restaurar tu vida, tu adoración a Él. ¿Sí? A veces, mis hermanos, los obstáculos surgen en el camino. Pero Cristo está allí para ayudarnos. ¿Sí o no? No permitas, mis hermanos, no permitamos que la religión te separe del Dios verdadero y de todo lo que tiene para ti. ¿Sí? No sé qué pueda tener, no sé qué pueda tenerte con la cabeza abajo, no sé por qué tú estés agachado, no lo sé. Algún problema, algún tropiezo, quizás alguna adicción, alguna crisis matrimonial, alguna decepción, quizá alguna brujería, o quizá también crisis económica o la quiebra económica, alguna enfermedad, qué sé yo, no sé qué es lo que te tenga agachado. Pero puedo decirte, mi hermano, a ti hoy que estás aquí, que nos ves allí, ¿verdad? Puedo decirte que Jesús tiene el poder para ayudarte a salir de allí y tiene el poder para ayudarte a superar toda adversidad y liberarte de toda cadena. ¿Cuántos lo creen? Así que debemos de adorar, mis hermanos, en el poder del Espíritu y el Señor, mis hermanos, extenderá su gloria sobre ti y todo será diferente.